familia, qué bueno que estás conectado y que has guardado este espacio para poder escuchar parte de la palabra del Señor que Dios ha reservado para tu vida. Y podemos comenzar una nueva serie de mensajes. Estuve pensando durante la semana y mientras oraba al Señor y lo buscaba, Dios me hacía pensar en cuán necesario es que podamos tener un concepto correcto de la adoración, de cómo expresamos hacia Dios honra y gloria, cuánta importancia le damos en nuestra vida y cómo nos conducimos, cómo nos comportamos y si eso honra o no a Dios en nuestro diario vivir. Y es por eso que esta serie de mensajes que se titula Principios de la Adoración nos va a llevar a poder comprender si lo que estamos haciendo, si las decisiones que estamos tomando y si todo lo que hacemos en nuestra vida le da la gloria al Señor. Así que hoy día vamos a ver un panorama de la adoración por el Antiguo Testamento y nos vamos a centrar en un personaje puntualmente que nos va a enseñar acerca de la verdadera adoración. Y es por eso que quiero que abras tu Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y puntualmente el verso 4. Tú ya sabes que este capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe. El capítulo puntualmente hace un listado de muchos personajes que por la fe agradaron a Dios. Pero puntualmente este me llama la atención para partir este tema de la adoración. Así que quiero que lo podamos leer juntos. Hebreos capítulo 11, verso 4, dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este pasaje es un pasaje que nos va a servir para poder introducir en este concepto de los principios de la adoración que debemos como cristianos tener muy en claro para poder comprender cómo debemos vivir delante de la presencia del Señor. Así que mi pregunta para ti hoy es, ¿cómo entendemos la adoración? ¿Estamos entendiendo realmente el concepto tal cual es? ¿O estamos aplicando la adoración en nuestras vidas como debe ser? Y para eso tenemos que ver el panorama de la adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero quiero introducir con lo siguiente. Adorar es equivalente a dar gloria. En el hebreo, la palabra gloria está definida por la palabra kavod, que significa peso. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, estamos entendiendo que dar gloria es dar peso, dar importancia. En palabras más sencillas, es poner atención o darle interés a algo que me importa. Entonces, cuando las personas adoraban a sus dioses, se concentraban en ofrecer a sus dioses lo que ellos exigían. La adoración pagana era adorar ídolos, adorar dioses y hacerles ofrendas constantemente para poder satisfacer esta necesidad hambrienta de algún animal o de alguna persona. Así era la adoración pagana. Pero la adoración instituida por Dios tenía que ver con también ofrecer un sacrificio que a Dios le era agradable. Pero para poner en contexto la historia de Abel, quiero que podamos leer los primeros versículos del capítulo 4 del libro de Génesis y presentar a este personaje y a su hermano Caín. Tú conoces un poquito de esta historia de Caín y Abel, pero vamos a leer cómo nos introduce este pasaje. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí podemos ver el ejemplo de Abel que cita el libro de Hebreos. Dice el pasaje, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín.
Así que la adoración que se nos muestra como un ejemplo en Abel tiene dos constituyentes, dos elementos que lo forman. Y estos son fe y obediencia. Por la fe, Abel obedeció a Dios al ofrecer un sacrificio. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo Abel, cómo Caín sabían que tenían que ofrecer un sacrificio al Señor? Esto se remonta a unos años antes, donde, si también recuerdas, se nos cita en el capítulo 3 del libro de Génesis la caída del hombre, cómo el hombre toma esta mala decisión de pecar y de apartarse a su haber de la obediencia y de la perfección de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace los padres en este caso, que son Adán y Eva? Ellos toman de este fruto del árbol que Dios les había enviado no tomar, no comer, desobedecen a Dios en un acto de rebeldía, y dice que ellos, a través de hacer este acto, se dan cuenta que no estaban aptos para la vista, es decir, estaban desnudos, y sintieron vergüenza de esa desnudez. Entonces, como ellos habían pecado y ya no estaban siendo aprobados delante de Dios, no estaban siendo aceptos delante de Dios, se habían escondido de la presencia del Señor, dice la Escritura en el versículo 21 que Dios les hizo pieles, una vestidura, les hizo vestidura de pieles de animal. Pero tú entenderás que para poder vestir con piel de animal es necesario matar al animal. Esta es la primera muerte registrada en las Escrituras. Es decir, tuvo que haber un sacrificio, una muerte de un animal que cubriera la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva. Y esta tónica, esta situación se iba a repetir por el resto de los siglos. Un animal cubría el pecado, un animal tomaba la parte pecadora y pagaba el precio del pecado con su muerte. Recordarás que Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Y esto hace relación a que alguien tiene que pagar por la consecuencia del pecado. Entonces, este sacrificio lo que hacía era cubrir el pecado. Dios no veía más este pecado, aunque seguía existiendo porque el hombre no era libre del pecado, sino que solamente era cubierto y con esto podía volver a ser aceptado por Dios. Así que el concepto del sacrificio era algo que ya Abel y Caín entendían. Era parte de su cultura, era parte de lo que ellos debían hacer. El mismo Job, que es uno de los contemporáneos de Abraham, ofrecía sacrificios al Señor. Abraham aprendió a ofrecer sacrificios al Señor, y así se nos dice en la Escritura, especialmente en el Génesis, que muchos personajes bíblicos ofrecían sacrificios al Señor, levantaban altares y ofrecían holocaustos a Dios, porque constantemente entendían que para poder ser aceptados por Dios tenían que ofrecer la muerte de un animal. Entonces, se dice puntualmente de Abel que ofreció lo mejor. En cambio, Caín ofrece de lo que él tiene disponible de la tierra. Sus oficios no son una justificación para lo que ellos ofrecieron. Simplemente fue un capricho de Caín ofrecer lo que él quería. Y vamos a ver estos detalles porque son sumamente importantes. Yo muchas veces me pregunté, antes de poder estudiar estos pasajes con detenimiento, ¿por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no? ¿Por qué a Dios le gustó más esta que esta otra? Y la verdad es que hay muchos detalles que tenemos que observar y que son muy interesantes para entender lo que es aceptable y lo que es aprobado por Dios. Y hay tres elementos que por favor quiero que los guardes en tu memoria, o si tienes un lápiz y un papel puedas registrarlos, porque si quieres adorar a Dios como debes adorar a Dios, estos tres elementos son vitales. Y el primero de ellos es: adoración implica dar lo mejor a Dios. Se nos dice nuevamente este pasaje: Caín ofreció del fruto de sus cosechas. En cambio, Abel ofreció de lo más gordo de sus ovejas, de lo primogénito de ellas. ¿Notas la diferencia? Estamos hablando de que Caín, un agricultor, él cosechó
De hecho, cuando dice el pasaje en Génesis, dice, y aconteció andando el tiempo, eso se traduce como en el tiempo de la cosecha. Cuando llegó la cosecha, tomó lo que vio, no tomó lo mejor, tomó lo que vio, cualquier cosa, y lo llevó y se lo ofreció al Señor. Algo que era parte de lo que él hacía. Cualquier cosa. No le tomó importancia, no le tomó valor. Tomó de lo que sobraba. Agarró y se lo ofreció al Señor. Aquí tienes, Señor. Cumplo con entregártelo. Pero ¿te das cuenta del detenimiento de Abel? Abel tomó de lo primogénito, de los primeros, de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. No quiere decir también que tomó, esta se ve más gordita, esta me la llevo. Probablemente Abel preparó a esa oveja. Probablemente Abel le dio atención a esa oveja. Dijo, esta es especial, esta debe ser muy hermosa. Esta la voy a preparar para ofrecérsela al Señor. Así me lo imagino yo. De hecho, después Dios impone como condición de que al haber Pascua, los israelitas escogieran de lo mejor y tomaran también a esta oveja y la apartaran de en medio de los demás, porque era algo especial para ofrecerle al Señor. Pero yo me imagino a Abel preparando esta ofrenda, dándole atención, dándole cuidado, porque sabía que era lo mejor que él le podía ofrecer al Señor. Así que el primer elemento aquí que tienes que sí o sí registrar es que adoración implica darle lo mejor a Dios. Vamos a ver después en detenimiento cada uno de estos principios que forman parte de la adoración que nos ejemplifica Abel. Pero el segundo elemento que es muy interesante, adoración implica ofrecer a Dios lo que Él exige. Así que también no solo es el problema que Caín ofreció de los vegetales, del fruto. Caín ofreció algo que no tenía que ofrecer. Él no tenía que ofrecer, incluso aunque diera lo mejor de sus frutos, él tenía que ofrecer un animal al Señor. Aquí hubo un acto de rebeldía, aquí hubo un acto de egoísmo. Él ofreció lo que a él bien le parecía. Ahora, ¿cuántas veces le hemos ofrecido al Dios lo que nosotros creemos que a él le puede gustar? O lo que creemos que parece correcto, o lo que me sobra de mi tiempo, o lo que me sobra de lo que tengo. ¿Cuántas veces le hemos ofrecido a Dios lo que Él no quiere de nosotros? Pero lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Yo creo que nos da para pensar en mucho, ¿no? Este elemento es importante. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ya en el libro de Hebreos nos vuelven a explicar algo que ellos ya sabían. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Así que peca de arrogante Caín al ofrecer algo que el Señor no iba a aceptar. Él sabía que no iba a ser aceptable porque era algo que Dios no estaba pidiendo. Adoración implica darle a Dios lo que Él exige, lo que Él pide, no lo que tú y yo queramos dar. No es lo que nosotros queramos ofrecer, es lo que Él quiere que nosotros ofrezcamos. Así que Caín y Abel sabían que Dios exigía un derramamiento de sangre. Ellos sabían que la muerte del animal podía cubrir tanto el pecado como sus consecuencias. Y tercer elemento importante, adoración implica poner a Dios primero. Mira la respuesta de Dios a la actitud de Caín. A veces nos imaginamos a un Dios castigador, a un Dios siempre enojado, a un Dios que su justicia le hace ser regañador. Pero yo me imagino aquí a un Dios totalmente amoroso y compasivo. Dice el último pasaje que leímos, el verso 5, que al no mirar con agrado Jehová, Dios, a la ofrenda de Caín, dice que Caín se enojó, se ensañó en gran manera, es decir, estaba muy furioso. Y dice que decayó su semblante. Probablemente tenía un caracho, como decimos nosotros ya, de 2 metros, andaba para allá y le preguntaban, Caín, ¿qué te pasa? No, no quiero hablar con nadie.
Otros quizás le preguntaban, Caín, ¿qué sucedió cuando ofreciste? No quiero decirle a nadie lo que pasó. Quizás sí abrió su corazón con alguna otra persona y le dijo, es que este Dios me desechó la ofrenda y yo le ofrendé lo que yo pensaba que estaba bien ofrendar. No podemos prever, pero sí podemos entender que él no tenía una buena actitud. Sumémosle esto: tristeza, angustia, enojo, ira y un sinfín de acciones que hacían que su rostro estuviera cabizbajo, hacia abajo. Pero mira cómo Dios responde a esta actitud. Y en el versículo 6 y 7 dice este pasaje del libro de Génesis en el capítulo 4. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si te pudiera parecer un poco confuso esta expresión, el pasaje que te acabo de leer, permíteme leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, que es mucho más claro. Y dice este mismo pasaje: el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominar al pecado. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué escoges primero? Entonces, en palabras bien simples, si prefieres ponerme a mí primero, vas a dominar el pecado. Vas a dominar cualquier acechanza que quiera hacer sobre ti el pecado. Y yo te voy a aceptar. Voy a aceptar lo que me ofrezcas si lo haces con un corazón que me pone a mí primero. Si lo haces con un corazón que me ama. Pero si no lo haces, el pecado está esperándote a que caigas para dominar y tomar control de tu vida. Es decir, y esto es importantísimo, esto ya se nos dice en el Antiguo Testamento y luego el apóstol Pablo en el libro de los Romanos lo aclara. Tenemos poder de decisión. Si bien, si priorizamos el pecado, nos va a controlar, nos va a dominar y nos va a esclavizar. Pero si estamos en Cristo y decidimos poner a Cristo primero, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hemos vencido al pecado porque Él venció al pecado. Y no tiene control. Así que no tenemos justificación delante del Señor a decir, es que me caí en esto porque fue más fuerte que yo. Es que erré, es que pequé en esto porque me controló. Hermano, el pecado ya no tiene dominio sobre ti si decides poner a Cristo primero. Si decides darle al Señor el primer lugar, porque Él nos ha hecho libre del dominio del pecado. Te invito a que leas el libro de Romanos, que habla mucho sobre esto, particularmente el capítulo 6. Entonces, aquí lo que dice el Señor a Caín es que toma una decisión. ¿Qué pones primero? Si decides hacer lo bueno, te aceptaré. Si decides hacer lo malo, el pecado te va a dominar, te va a controlar y va a ser más fuerte que tú. Dios amablemente aconsejó a Caín. Con toda dulzura le da un consejo y le enseña a ponerlo en primer lugar. Si desde un principio Caín lo hubiera puesto en primer lugar, créeme que la ofrenda de Caín hubiera sido tan aceptable como la de Abel. Abel tenía en su corazón, en su deseo, agradar a Dios. Por eso ofreció lo mejor. Pero Caín solamente quería cumplir. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido solo cumplir? Nos hemos conectado solo por cumplir. Hemos leído la Biblia solo por cumplir, porque eso nos hace cristianos, creemos. Hemos tenido un momento de oración solo por cumplir, porque eso me va a dar el favor de Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas en nuestra vida cristiana solo por cumplir? Hemos ofrecido solo los frutos de lo que Dios nos ha dado, pero no hemos buscado dar lo mejor. Entonces estos tres elementos son importantísimos. Pero ¿puedes darte cuenta de este otro gran detalle? Cuando obedecemos a Dios, le estamos dando gloria a Dios. Pero cuando no obedecemos a Dios, le estamos robando la gloria a Dios. Y eso constituye el pecado.
Entonces, ¿cuántas veces también le hemos robado la gloria a Dios desobedeciéndole, haciendo lo que nosotros creemos correcto o haciendo lo que bien nos parece? ¿Cuántas veces le hemos robado a Dios en todo eso? Y sabes que hay algunos elementos que quise registrar sobre cómo pecó Caín. Y son bastante interesantes. Caín pecó con conocimiento, porque él sabía lo que Dios exigía. Caín pecó de negligente, porque no le dio cuidado a lo más importante. También él pecó de egoísta, porque dio de lo que sobraba, del montón, y no de lo mejor que tenía. Pecó de rebelde, porque no le importó ir en contra de lo que Dios pedía de él. Y finalmente pecó de arrogante, porque no quiso escuchar el consejo de Dios. Tú sabes cómo termina esta historia. No escuchó a Dios y al contrario cargó su ira y su venganza en contra de su hermano Abel, porque su ofrenda fue aceptada y lo mató. Entonces, todos estos pecados fueron consecuencias de haberle robado la gloria a Dios. Y esto es así, hermanos, terminamos pecando porque le robamos a Dios la gloria, porque somos desobedientes con lo que Dios nos manda. Estamos pecando cuando desobedecemos a nuestro Dios. Pero quiero ahora enfocarme en aquellos textos bíblicos que sustentan esto que hablamos acerca de estos elementos de la adoración. Primero, te había dicho que adoración implica dar lo mejor a Dios. Y Deuteronomio capítulo 6, desde el 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con, y aquí resalto la palabra, con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. No hay espacio para que des lo que me sobra de las fuerzas, o lo que me sobra del corazón, o con lo que me resta el corazón, o con lo que puedo ofrecer de mi corazón, o con lo que puedo ofrecer de mis pensamientos, o con lo que puedo ofrecer de mi tiempo. Es con todo. O das todo o no das. Y sigue. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, es decir, haz memoria de ello, porque es un mandato de Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, por favor, recuérdalo. Y si no lo recuerdas, anótalo. Anótalo en la puerta de tu casa, anótalo en tu frente para que no se te olvide, cuéntaselo a tus hijos para que ellos también lo conozcan. Aquí hubo un mal trabajo también de Adán y Eva al no enseñar correctamente a Caín. Abel lo entendió, Caín no lo entendió completamente. Así que enseñemos a otros esta importancia, esta relevancia de cómo adorar a Dios correctamente. Y continuó, mira, este ejemplo de David. Versículo 23 y 24 de 2 Samuel capítulo 24. Le dice, en este caso, Araúna al rey: todo esto, rey, Araúna lo da a ti. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, es decir, David, le dice a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. ¿Qué estaba sucediendo en este ejemplo? David había censado, había contado al ejército, había contado a Israel. Pero el pecado que había cometido era que Dios no le había enviado a censar al pueblo de Israel. ¿Y por qué lo hizo? Por vanagloria, para saber cuánto él había alcanzado, cuánto había logrado David, cuáles eran sus riquezas, cuánto militar tenía él para ir a la batalla, cuán grande era su ejército. Era para su gloria. ¿Te das cuenta otra vez? Estaba robándole la gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Dios castiga este acto de David con una plaga y muere mucha gente. Entonces él quería ofrecerle a Dios arrepentimiento, un holocausto de arrepentimiento. Y dice aquí que este personaje,
Arauna le dice al rey, rey, yo te lo regalo, te lo doy a ti, tómalo, toma este terreno y ofrécele al Señor tu holocausto. Y mira el corazón de David. David tenía este corazón que agradaba a Dios porque él entendía correctamente lo que Dios exigía. Y le dice a Arauna, no, yo no lo puedo recibir como regalo de ti. Yo te lo voy a comprar porque yo no le voy a ofrecer a Dios algo que a mí no me cueste, algo que no valga la pena dar, algo que yo salga de mí y yo lo ofrezca con todo lo que tengo. Te lo voy a pagar porque yo le quiero dar al Señor lo que puedo darle como lo mejor. David lo entendía. Había pecado, había errado, pero aún así, en medio de su arrepentimiento, no le iba a ofrecer algo al Señor de lo que le sobraba, sino que quería costear lo mejor para el Señor. Tercer ejemplo, Números 18:29. Aquí es Dios directamente hablando. Dice, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Así que nos queda claro que adoración implica dar lo mejor a Dios. Comienza a pensar, ¿qué es lo mejor que le puedo ofrecer al Señor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué exige Dios de mí? ¿Qué está pidiendo Dios de mí? Y de eso le doy y le quiero dar lo mejor. Pero el segundo elemento que te había comentado es que la adoración implica dar lo que Dios exige, lo que Él pide de nosotros. Y este pasaje me encanta, Santiago 4:17, en los estudios bíblicos lo vimos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos lo que le agrada a Dios, sabemos lo que Dios pide de nosotros. Pero si no lo hacemos, es pecado no hacerlo, porque sabiendo lo hemos omitido, no le hemos dado importancia. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que exige Dios de nosotros, que nos humillemos, que nos rindamos. Pero también el Señor le hace una crítica a Israel. Israel se había acostumbrado tanto a dar sacrificios, se había acostumbrado tanto a este sistema que le había perdido importancia y dejó de darle a Dios lo que él pedía. Dios pedía un animal limpio, un animal que no tuviera ninguna imperfección, un animal que representara la santidad, porque Dios exige lo mejor de nosotros, lo habíamos visto recién. Pero también Dios exige que se cumpla lo que Él pide. Y mira este pasaje que es muy particular. Malaquías 1, del 6 al 9 y luego del 13 al 14. Y podemos ver lo que estaba pasando con Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Israel se había acostumbrado tanto a esto que estaba ofreciéndole cualquier cosa al Señor. Tenían que ofrecer lo mejor de sus cabritos, lo mejor de sus ovejas. ¿Y qué estaban ofreciéndole?
animales que estaban dañados de los ojos, que estaban cojos, que estaban heridos, lo que les sobraba. Y Dios no exigía eso, Dios exigía lo mejor, lo más puro, lo más limpio. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado a dar lo que nos sobra, lo que creemos mejor? Señor, voy a orar ahora en la noche porque todo el día estuve ocupado y este es el único momento en que puedo orar. Señor, voy a leer un ratito la Biblia porque con esto me siento un poco mejor. ¿Cuántas veces le hemos ofrecido lo que sobra al Señor? Y eso no es lo que Él nos ha pedido. Y tercer elemento, adoración implica poner a Dios primero. Quiero leerte este pasaje, Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuevamente el Señor hace una crítica respecto a esto. Hablan de mí, leen, creen que me buscan, pero solamente lo hacen exteriormente como una fachada, pero realmente su corazón está lejos de mí. Eso no es adoración. Apenas es sonido. Apenas es una expresión como fachada, pero no es real adoración. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, si vas a comprar, ve cómo glorificar a Dios. Si vas a juntarte en la mesa e invitar a alguien a comer porque quieres compartir, ve cómo glorificar a Dios. O cualquier cosa que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y finalmente Mateo 6:33 nos habla esto de poner a Dios primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos primero el reino de Dios, busquemos primero agradar a Dios, busquemos primero darle la gloria a Dios. Finalmente con esto, y a modo de conclusión, no quiero dejarte una respuesta, quiero dejarte una pregunta, quiero dejarte con una inquietud, quiero dejarte con esta necesidad de buscar qué hacer para Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿por qué nos cuesta tanto adorar entonces de una manera genuina y sincera? Hoy día podríamos meditar sobre esto y quiero que te quedes con esta pregunta porque te quiero adelantar algo. Para que puedas adorar de una manera correcta, Dios tiene que transformar nuestra mente. Y sobre eso se tratará el próximo mensaje. Así que dispón tu corazón. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos elementos que nos dan un anticipo de los principios de la adoración. Oh, Señor, hay tantas cosas que hemos hecho mal. Hay tantas cosas que hemos dado o ofrecido ineficientemente. Hay tantas cosas en las que te hemos desobedecido, Señor, pero que tenemos que comenzar a corregir porque ya no queremos ofrecerte lo que sobra o lo que tú no quieres. Queremos ofrecerte aquello que exiges y aquello que agrada a tu corazón. Queremos, Señor, volvernos un pueblo adorador, porque eso es lo que estás buscando. No buscas eruditos, no buscas cristianos prósperos, buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscas. Oh Señor, queremos ser esos adoradores, queremos ser estos ministradores de tu gracia, queremos ser aquellos que reconozcan lo grande y poderoso que tú eres en nuestras vidas. Por eso queremos este cambio de mente. Ayúdanos, Señor, inquiétanos, Dios, para buscar más de ti y no ofrecerte lo que sobra, sino que ofrecerte lo mejor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Chao.